Muy buenos días, profesor, compañeras y compañeros presentes. Mi nombre es Constanza Ramos y junto a mi grupo conformado por Bastián Gómez, Génesis Barrientos y Fernando Yarce, el día de hoy queremos presentar nuestra investigación a la cual titulamos Sinestesia, sentidos entrelazados. Vamos a dar inicio a esta presentación realizando un ejercicio bastante simple, el cual nos demuestra un poco de cómo funciona la sinestesia. Vamos a observar dos figuras y vamos a responder a cuál de estas figuras llamaríamos Kiki y a cuál llamaríamos Buba, y vamos a guardar esta respuesta para después. Nuestros sentidos son la representación física de lo extraordinario. Una cantidad inimaginable de células trabajan segundo a segundo para darle sentido a la información que nuestros sentidos captan. La sinestesia es un proceso cognitivo y mental en el cual esta información se entrelaza y se mezcla de forma interna. Vamos a revisar el resultado de nuestro ejercicio. Para la gran mayoría de personas, la figura puntiaguda da la sensación de llamarse Kiki y la figura redonda da la sensación de llamarse Buba, por cómo es que suenan estas palabras y cómo relacionamos con la figura puntiaguda o redonda. ¿Qué es la sinestesia? La sinestesia es una extraña condición que genera una interconexión entre modalidades sensoriales. Este fenómeno, como tal, es la representación cognitiva que hace el cerebro a través de los estímulos recolectados del ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que es la mezcla de información sensorial. Entonces, un estímulo en un sentido se puede dar con otro sentido de forma simultánea y constante. Una de las teorías que ha surgido de la sinestesia ha sido a través de la neurociencia en el estudio de individuos sordos congénitamente, en la cual han logrado aprender el lenguaje escrito, ellos careciendo de la vía principal del aprendizaje del lenguaje, que es la audición, ya que nosotros aprendemos a hablar escuchando, imitando estímulos, para que luego nosotros aprendamos a leer y escribir. Ella, habiendo nacido sordo, se integra la posibilidad de que haya neuronas multimodales. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de traspasar o traducir información desde un sentido a otro sin ningún tipo de estímulo que lo explique. La razón de esto sería que un sordo integra información conceptual o semántica, la cual nosotros la adquirimos primordialmente desde la audición. Bien, yo les voy a comentar entonces los resultados que obtuvimos de nuestra pequeña encuesta en relación a la sinestesia. Eh, en la primera pregunta era si es que habías oído algo en relación a la sinestesia, un 80% respondió que sí. La segunda pregunta en relación a si tenía un conocimiento más desarrollado respecto al concepto como tal, y también hay un 80% cierto que responde que sí a esta pregunta. La tercera pregunta ya era directamente si habían experimentado, ¿cierto o no?, alguna experiencia sinestésica, y también un 80% aseguró haber sentido como tal una experiencia. En la cuarta pregunta ya nosotros pusimos 7 alternativas por las cuales ellos podían elegir diferentes tipos de experiencias sinestésicas, la mayoría de esas asociativas más que proyectivas. Eh, y obtuvimos, por ejemplo, que un 50% de las personas dijo haber sentido alguna unión entre espacio-aroma, ¿cierto? Un 40% tenía una experiencia asociativa visual-sonido. Y un 30% haber sentido una emoción sonido como tal. Hay 20% de los encuestados también dijo que haber sentido o sabor visual o tiempo cinético. Eh, y respecto a la última pregunta, que era una pregunta más bien valorativa, ¿cierto? En términos de hacer un juicio como tal. Habiendo dos alternativas, una de ellas era si es que consideraban la sinestesia un error de la mente y la otra si la consideraban una capacidad como tal. Y que para nosotros, ¿cierto? Después de hacer la investigación como tal, llegamos a la conclusión, ¿cierto? De que, por una parte, pensábamos que no había evidencia suficiente para poder aseverar de que tuvo un error de la mente debido a una teoría que es sobre la unificación de los sentidos y su separación a través de la evolución. Y que también hoy día sí tenemos cosas en el cerebro que funcionan de manera multimodal, como por ejemplo el vértigo, que se compone, ¿cierto?, de una parte auditiva y otra parte visual. Por lo tanto, sí pensamos que mayoritariamente es una capacidad en términos de que el cerebro tiene la capacidad de traspasar información de manera multimodal, y para lo cual tiene neuronas que están capacitadas para hacer esto. Eso. A modo de conclusión, tomaremos como grupo una posición crítica respecto a la sinestesia para decir que, si bien sabemos que es una posibilidad del cerebro el poder procesar este tipo de operaciones simultáneas que permiten unificar los sentidos, no habría razones para especular o concluir si es positivo o no que los seres humanos puedan implementar esto en su vida diaria, puesto a que podría ser muy útil para un artista o como para un diseñador de hogares.
por poner un par de ejemplos, pero podría ser absolutamente contradictorio para quien necesitase poner una atención dirigida al momento a modo de una acción que requiera una reacción instantáneamente por parte del individuo. Por ejemplo, como choferes o durante la manipulación de sustancias peligrosas. Además, cabe añadir que colinda muy cerca con la experiencia de la alucinosis y esto desde la perspectiva psicológica lo deja más cerca de lo que podríamos denominar, bajo la mirada médica, como un aspecto negativo, ya que como bien se ha estudiado, la capacidad de observar la realidad brinda al sujeto lo que se llama el juicio de realidad, y que como se estudió en quienes lo pierden o quiebran con él viven en una realidad solamente procesada por ellos, pues como se ha dicho en la literatura psiquiátrica, los enajenados o locos no son quienes han perdido la razón, sino quienes son incapaces de perderla. Es decir, no abandonan lo que creen o piensan, aunque la realidad de pruebas contundentes de esta no sea así. Para finalizar, agregamos que la sinestesia es una muy bella capacidad humana, no la consideramos un error de la mente y nos hace reflexionar acerca del potencial de nuestros sentidos y nuestra capacidad cognitiva, siempre como el fruto más elaborado que haya diseñado alguna vez la naturaleza, por lo que nos ha inspirado a ahondar más profundamente el estudio de las mismas.